Primero esta semana allí con Grisport, con el neerlandés, un gran tenista que le sorprendió recibir un mensaje de Nadal diciendo que se iba a entrenar con él a la academia hasta final de semana. El fin de semana van a decidir qué día exacto viajan a París, y toda la semana que viene jugando sets de competición. El jueves el sorteo, pero importantísimo. Moya dice que no lo confirma. Ya lo sé. Y yo te digo que van a ir. Vale, sí, me parece muy bien. Mira, esta es la voz de Moya. Poco a poco, entrando en competición, cogiendo ritmo. Viene de muy atrás durante todos estos meses con lesiones diversas, pero poco a poco. El próximo objetivo sería Roland Garros y falta un poco más de ritmo de competición, que eso ya no tendrá porque no hay más torneos previstos, pero todo lo que pueda entrenar y estar en pista y sea de calidad, pues sumará. Bueno, aún tenemos que hablar, quedan 2 semanas y tenemos que ir cerrando un par de cosas. La idea es ir, aún no hay nada decidido, pero está en sus manos. La idea es ir. Eso es. Pues la idea es ir y ahí estará. Y por cierto, no sé si estáis pendientes del torneo de Roma, se quedó un poco descafeinado, pero lo del chileno Tabilo está siendo la leche. Os cuento muy rápido, tiene 26 años, jamás... ¿Chileno? No, es uruguayo, ¿no? No, nació es chileno. Nació en Canadá, pero es chileno, vamos. Ah, vale. 26 años, solo una vez en su vida, en un Indian Wells que se le dio bien, había pasado de segunda ronda en todos los Grand Slams y en todos los Masters 1000, es decir, lo máximo que había ganado es un partido en todos ellos, salvo ese Indian Wells de 2023, y ahora se ha plantado en semifinales sin entrenador, que llevaba 10 años con el mismo, y en Madrid le dijo, oye, que mejor lo dejamos. Se ha ido él solo a Roma y sin entrenador el tipo se ha plantado en semifinales, eliminando entre otros a Novak Djokovic, o sea que es la gran sensación del circuito ahora mismo. Un abrazo. ¿Os acordáis de Carretero? Sí. Que es un tenista que no tuvo una gran... Comentarista de ganó un Masters 1000 en Hamburgo. En Hamburgo. Yo me enteré el otro día. Y prácticamente no hizo nada más en el tenis. Sí, pero es que se lesionó. 141 del mundo. Se lesionó muy pronto. Sí. Pero que yo el otro día cuando me enteré, es que además le conozco, que le veo en la tele y es un tío fantástico, que además me gusta mucho como comenta. Sí, correcto. Ganó un Masters 1000 en Hamburgo. En Hamburgo, esa semana soñada que tienen todos los tenistas, haces los mejores partidos de tu vida, todos seguidos. Yo a mí un tenista que gana un Masters 1000 ya merece, todos merecen mi respeto, pero que ya me parece que es la leche. O sea, ganar un Masters 1000 me parece que es la leche. No sois conscientes de la derecha que tenía Roberto Carretero. Claro, descosía la pelota, o sea, la descosía. Gracias, un abrazo. Chao. Ya nada, un titular para cerrar, lo va a poner Pilar Casado con la primera victoria del Real Madrid en la serie contra Gran Canaria. ¿Qué sería mejor de 3? Pilar, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Y con un más 35, que es el tercer triunfo más amplio en la historia del Real Madrid en un partido de playoff, partido de 2 partes, una primera buena del Granca que se ha mantenido, y a partir del descanso la tormenta perfecta para terminar en ese más 35. El viernes se citan 8:30 en Gran Canaria. Un beso, Pilar. Otro, chao. Y a los compañeros les mando un beso enorme porque ha sido un programa muy futbolero, muy al pie de... ¿Parenquita, podemos decir? No parenquita, porque hemos buscado barro y fango también, pero ha sido un programa que me ha gustado mucho. Mucho. Gracias, compañeros. Adiós. Chao. Ahora cerramos. Llega la emoción de un líder del entretenimiento en Europa. Las mejores cuotas en apuestas deportivas con live streaming de los mejores eventos del planeta. Más de 2.000 juegos de casino, ruleta en vivo, blackjack y novedades cada semana. Llega Olivet.es. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego y después más radio. Da gusto tenerles al otro lado de la radio. Descansen. Buenas noches, adiós. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Poniéndolas en directo, además. Gracias por escuchar la radio. Gracias, Juanma Castaño. 1:35, 12:35 en Canarias. Muy buenas noches. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Cómo estamos? Hay que comenzar un jueves más, dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, miércoles. Un día en el que Junqueras ha anunciado que dejará la presidencia de Esquerra Republicana tras el batacazo electoral del pasado domingo. También es una jornada en la que hemos estado pendientes de Eslovaquia, donde el primer ministro Robert Fico pues ha sufrido un atentado. Un hombre de 71 años le ha tiroteado a la salida de un acto. Fico actualmente se encuentra hospitalizado en estado grave, aunque es verdad que el viceprimer ministro del país pues nos cuentan que su vida no corre peligro. Mientras, hoy además hemos conocido que el mago estrella de los 90, David Copperfield, pues fíjate, ha sido acusado de abusos sexuales por 16 mujeres. Madre mía, cómo está el patio. Pero claro, todo esto fue noticia de ayer, ya miércoles. Hoy estamos ya en modo jueves. Y nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo mucho más cercanas al día a día de todos los ponedores. Hoy toca hablar del miedo. Es la pregunta que te planteamos en facebook.com/poniendo las calles, donde ya sabes que cuando yo tengo alguna camiseta súper chula deportiva, pues me gusta compartirlas con la audiencia. Con lo cual, acción-reacción. Si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, pues tienes muchas posibilidades de llevarte una de estas dos que tengo yo aquí en la mesa de este estudio. Me encantaría que te la llevases. Sígueme, facebook.com/poniendo las calles, y a medida que os vayáis sumando, pues iremos mencionando a las personas que para darles la bienvenida y las personas que optan a llevarse pues cualquiera de estas dos camisetas deportivas que te voy a regalar. Mira, vamos a hablar de miedos. Vamos a hablar de miedos porque es verdad que el miedo es una reacción angustiosa que sentimos ante un riesgo que puede ser real o incluso puede ser imaginario. Es verdad que cada uno tenemos miedo a una cosa distinta, pero todos, por mucho que nos cueste reconocerlo, tenemos miedo a algo. Escucha esto. Yo tengo miedo a las alturas, tengo mucho vértigo y la verdad es que todo lo que sea subir a sitios altos lo paso fatal, y al final pues muchas veces por cosas de turismo o para viajar tienes que subirte a un avión, subir a un edificio para ver cualquier cosa porque es representativo, entonces lo paso muy mal. He llegado a subir a la Torre Eiffel con los ojos cerrados en el ascensor y tapado con una capucha para no ver nada. Cuando monto en avión tengo que tomarme 2 pastillas e ir dormido completamente porque si no soy incapaz de montar, y todos los días paso por lo alto de un puente que cruza la carretera para ir a coger el metro y tengo que ir mirando al frente sin poder mirar hacia abajo a los coches porque me pongo muy nervioso y empiezo a temblar. Es una cosa que tienes que superar para hacer la vida normal, pero cuesta mucho. Pues en mi caso, de siempre, desde que tengo uso de razón, me dan pánico las cucarachas. O sea, no puedo ni verlas. Me da igual que, bueno, si tiene alas ya, directamente había alguna vez que no me ha dado un infarto de milagro, pero me dan... Es que es entre asco y miedo, pero no puedo con ellas. O sea, y luego cuando las pisas, el ruido que hacen ahí es asqueroso. Pues mira, de la principal fobia que tengo son las atracciones de feria, y no sabría decir desde cuándo, porque sí que tengo el recuerdo de que de pequeño, cuando iba con mis padres y tal a las ferias, pues sí que me montaba, claro, en las atracciones pues que estaban adaptadas para niños, ¿no? Para los más pequeños, pero según han ido pasando los años y a lo mejor ves atracciones más grandes o más heavies, por así decirlo, pues me dan un pánico tremendo. Es decir, es acercarme a una feria y es que lo paso fatal. Digo, pero ¿cómo puede poner a esas personas boca abajo? Me imagino estar ahí arriba y es que me entran sudores fríos, así que nada, esa es mi principal fobia, las atracciones de feria. En directo estamos en la cadena COPE, poniendo las calles. Nos preguntamos de dónde vienen estos miedos, cómo podemos hacerles frente. ¿Estos miedos se pueden superar? ¿Es lo mismo tener miedo a tener una fobia? ¿Es lo mismo? ¿Es algo similar? Bueno, pues de todo esto y de mucho más es lo que queremos charlar y descubrir en nuestro temazo tras el partidazo del día de hoy. Y para eso quiero saludar ahora a la psicóloga y divulgadora Patricia Ramírez, más conocida en redes como Patri Psicóloga, que cuenta con más de 640.000 seguidores en Instagram. Y aquí está como una campeona poniendo las calles a la 1:39, hora menos en Canarias. Patri, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien, aquí toca un poco de garganta, pero con muchas ganas de escucharte. Me parece que es un tema del miedo muy interesante porque hay muchas cosas de las que quiero hablar contigo. Así que si te parece vamos a empezar, porque la primera pregunta es potente. ¿Cómo y por qué nacen nuestros miedos? Bueno, pues los miedos casi todos son aprendidos, porque vienen generados por una situación que puede haber sido traumática, como haberte llevado un susto. Se pueden generar también por aprendizaje. Si tú ves que tu madre ve una araña y grita, pues como niño aprendes que una araña es peligrosa porque la persona que te protege está asustada ante ese estímulo. O simplemente porque hayas visto una película como fue aquella de Tiburón hace un montón de años que traumatizó a muchísimos niños y todavía hay gente que tiene miedo al meterse en el mar pensando que ha venido un tiburón. O sea, se puede generar por ese tipo de aprendizaje, el aprendizaje vicario, que es ese aprendizaje por observación, porque alguien te diga que es algo peligroso, no te fíes de la gente, ten cuidado, que te pueden engañar, o ten cuidado con el coche, que esto es un peligro, o ten cuidado con los negocios, que puedes... Todos esos mensajes que te van dando, y de ahí se van generando los miedos. Hay miedos que son innatos, como ese miedo al vacío, que tienen tienen muchísimos niños, o miedos que tienen evolutivamente un sentido, como es el miedo a las serpientes, pues porque son animales venenosos y que nuestro cuerpo reacciona pensando que realmente puedes estar en peligro de muerte. Entonces, tienen diferentes orígenes. Patri, ¿podría ser también que fueron a lo mejor heredados por parte de nuestros padres o no tiene nada que ver? Pues heredado genéticamente no. Uh-huh. Heredado en el sentido que tú copias un modelo que ves en casa. Entonces, si en casa como te comentaba, tú ves que tu madre reacciona de una manera exagerada a un bicho que se supone que es inofensivo, como una araña de 1 centímetro, pues ese miedo es un miedo aprendido, no heredado, es aprendido. Digo de tu madre como puede ser de tu padre o un hermano. Uh-huh. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los miedos más comunes que tú ves en la consulta? Bueno, los miedos, los más comunes tienen que ver con los miedos que son fobias. La fobia, hay gente que tiene miedo a los perros, miedo a conducir, la fobia a la sangre, los miedos a animales como pueden ser cucarachas, arañas, serpientes, culebras. Ese tipo de miedos son los más comunes, sí. Uh-huh. Claro, es que normalmente se piensa que, pues que los niños tienen más miedos que las personas adultas, pero cuando nos vamos haciendo mayores, también somos muchas las preocupaciones y las que tenemos en la cabeza, las que se convierten al final en miedos, ¿no? Esto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que no podemos generalizar si son los niños o los adultos los que tienen más miedo, sino un poco el entorno de seguridad en el que una persona se educa. Uh-huh. Cuando tú eres pequeño no es que tengas más miedo, es que te faltan recursos para afrontar situaciones. Claro. Y esos son aprendizajes que nos da la vida o nos van educando en la escuela, en casa, para tener la capacidad de tomar decisiones, de medir los riesgos, de valorar las consecuencias. Pero yo creo que los niños, lejos de tener más miedos, creo que tienen menos, porque su corteza prefrontal todavía no ha madurado y muchas veces ven en conductas que los adultos vemos como peligrosas, pues ellos son como mucho más temerarios con ellas porque no ven el peligro de saltar, los adolescentes no ven el peligro de montar en patinete sin un casco o de no controlar según qué conductas. Entonces los niños lo que pueden sentirse son más desprotegidos o más inseguros, pero porque les falta todavía recursos para valerse por ellos mismos, para ser más autónomos. Y a medida que uno crece, lo que pasa es que el miedo o las situaciones que nos preocupan van cambiando. De pequeño sí te puede dar miedo que en el cole no encajes o que no encajes en un grupo, y de adulto te puede dar miedo a que un negocio te salga mal y perder una cantidad de dinero que te deje sin todo aquello que tú has ahorrado. Entonces va un poco dependiendo, pero yo creo que no. Ninguno de esos miedos son ni más ni menos importantes, porque a cada persona ese miedo, a la edad en que le afecta, es el miedo que le tiene que afectar. Claro. A un niño con 8 años no le puede afectar tener miedo a no poder pagar la hipoteca a final de mes, y a un adulto no le puede afectar que en el colegio le vayan a hacer el vacío. Entonces los miedos hay que entenderlos en función de la edad, de la madurez, de los recursos de la persona, pero yo no valoraría que tienen más o menos los niños. Uh-huh.
Patri, hemos lanzado una pregunta en facebook.com/poniendo las calles, porque es verdad, hacemos un resumen en lo que es el enunciado de la pregunta, porque es verdad que el miedo es una reacción angustiosa que sentimos ante un riesgo que puede ser real o puede ser imaginario. Esa definición es una definición perfecta. Cada uno tenemos miedo a una cosa distinta, pero todos, por mucho que nos cueste reconocerlo, solemos tener miedo a algo. Le estamos preguntando a los ponedores de calles en facebook.com/poniendo las calles si sienten que el miedo sea libre, que a lo mejor puede haber una cosa que a nosotros nos dé mucho miedo y a otra persona no le da nada de miedo. Te estamos preguntando también a ti, oyente, a ti, ponedor, ¿a qué le tienes miedo? Estamos recibiendo cientos de mensajes en facebook.com/poniendo las calles, que enseguida los vamos a seguir compartiendo en antena con toda la audiencia. También a través del WhatsApp de este programa, que es el 662-942-605, y el teléfono directo para entrar y charlar con nosotros, el 950-6006. Pero Patri, ¿tú cuáles dirías que son tus claves, sobre todo las fundamentales para enfrentarse a un miedo? Bueno, pues depende. Yo creo que primero hay que valorar si la situación... Para mí la primera clave es ser cauto, porque el miedo es una respuesta biológica que tenemos para ponernos a salvo de algo que puede ser peligroso. Entonces lo primero que hay que valorar es, ¿esto es peligroso? Si nuestros hijos se van de excursión y uno tiene miedo a bajar una montaña o a escalar algo sin tener la habilidad para escalar, ese miedo es positivo, porque te está diciendo, ten cuidado que aquí hay un peligro. Claro. Entonces, lo primero siempre con los miedos es valorar si esto es peligroso o no. Por algo me estoy asustando. Si realmente no es peligroso, como que yo digo, mira, limito una excursión en mi vida porque no quiero ver una araña en la montaña, pues entonces lo que tengo que hacer es ponerme en manos de un profesional que me enseñe cómo enfrentarme. Entonces, para enfrentarnos a los miedos tenemos, por ejemplo, la técnica de la desensibilización sistemática que se utiliza con las fobias, que es ir aproximando a la persona con herramientas para que sepa relajarse y afrontar al estímulo fóbico, o para los miedos que tienen que ver con el miedo a hablar en público, que ese no hemos hablado antes, pero también es muy frecuente, o el miedo a relacionarse con, pues el miedo a quedar con gente, la fobia social, pues hay que dar habilidades para trabajar la autoestima, para saber expresarse en público, para saber hablar con fluidez, pues en función de cada miedo lo que hacemos es herramientas a la persona para que entrene esa habilidad y se sienta segura. Uh-huh. No paro de leer mensajes según estoy charlando contigo, Patri, de lo que los ponedores nos están escribiendo en Facebook. Es increíble porque esto es un programa bidireccional. Aquí estamos en el estudio central y luego hablamos al micrófono, pero también recibimos muchos mensajes de la audiencia. Y es alucinante porque hay mucha gente que dice, Pulpo, yo no tengo miedo a nada o a casi nada. Te quiero preguntar por eso, Patricia, si pueda que haya personas que sientan que no tienen miedo a nada o realmente todos tenemos miedo a algo. Yo creo que todos tenemos miedo a algo. Lo que pasa es que la manera en cómo manifestamos el miedo igual nos parece que no es algo patológico. Yeah. Yo no soy una persona miedosa, pero me asusta que a mis hijos les puedan pasar algo. Claro. Lo que ocurre es que no estoy todo el día con eso en la cabeza. Yo creo que todos tenemos miedo a algo. Lo que pasa es que hay personas que se convierte en algo clínicamente significativo, significa que ese miedo les impide realizar una vida social, profesional, personal, saludable, normal, y todo el resto de la población que no tiene un miedo exagerado o clínicamente significativo, pues lo tiene ahí y cuando surge un estímulo que se lo recuerda, lo tiene en la cabeza, pero no les impide llevar una vida, entre comillas, normal. Si hay alguien que no tiene miedo a nada, pues igual es que tiene alguna zona del cerebro que no se le activa, como es cuando tenemos miedo se nos activa la amígdala. Entonces igual tiene una amígdala que se active menos, pero en general la mayoría de personas tiene miedo a algo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al dolor, miedo a que a tus hijos les pase algo, miedo a sufrir en la vida, todo eso está presente, por supuesto. Uh-huh. Patri, permíteme que salude a la gente que nos acaba de seguir, a algunos de los cientos que nos acaban de seguir: Raúl Madroñero, Víctor Pérez, Sigfrido Silvestre, Carlos Mexía, Marco Suárez, Emiliano Martínez, Rafael Franco, Juan Calixto, Rico Samaniego, Antonio Martín, David Alonso, Francisco Morote, Ana Gascón, Constantino Calvo Cerdán, Paqui Fernández, Ignacio Millán Gras, Vane, Elena Estrada, Joan Vilanova, Benedicto, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendo las calles, y enseguida seguiré mencionando a más personas que nos han seguido. Pero Patri, por otro lado también es verdad que se habla mucho de las fobias.
las fobias, qué palabra, ¿eh? ¿Qué es exactamente una fobia, Patri? Y sobre todo, ¿qué diferencias hay entre un miedo y una fobia, si es que las hay? Bueno, es que no lo hay. La palabra fobia es un miedo específico a algo en concreto. Tú, por ejemplo, puedes tener miedo en general a situaciones concretas, pero las fobias suelen ser estímulos concretos. Cuando hablamos de fobias es la fobia a los ratones, la fobia a la sangre, la fobia a las inyecciones o a las agujas, la fobia a la muerte, la fobia a, ¿no?, cosas como muy concretas y muy localizadas. Y utilizamos la palabra miedo, que es una palabra como más cotidiana, sí, más vulgar, para referirnos a situaciones de tengo un miedo horrible a quedarme solo. Porque igual ahí no decimos, tengo una fobia a quedarme solo, pero es una palabra sinónima. Uh-huh. Bueno, es muy curioso. Y en cuanto a las fobias, por ejemplo, ¿cuáles son las fobias que más se suelen repetir? Porque lo que sí que tienen son muchos nombres, ¿no? Pues mire, la que hemos nombrado, la fobia a las agujas, la fobia a la hipocondria, ¿no? El miedo exagerado a las enfermedades, el miedo a la muerte, el miedo a según qué animales, que ahí están las culebras, los ratones, las cucarachas, hay gente a los perros, miedo a los pájaros, que viene muy condicionado también por la película de Pájaros. Pues ese tipo de miedos. Luego está el miedo a hablar en público, pero ahí no solemos decir tengo una fobia, tengo miedo a hablar en público. Como te das cuenta, en función un poco de a qué se le tiene miedo, la gente dice tengo fobia a la sangre o tengo miedo a hablar en público. Se utiliza la palabra de forma indistinta, ¿no? Uh-huh. Esos son un poco los más comunes. 1:51, 12:51 en Canarias. Por otro lado, Patri, quiero hablar de alguna fobia que es bastante curiosa, que me ha llamado mucho la atención, como por ejemplo la crematofobia, que no es otra cosa que el miedo irracional al dinero. ¿Cómo se puede tener miedo al dinero? Pues mira, no he tenido nunca ningún paciente con miedo al dinero. Yo creo que más que miedo al dinero, igual es miedo a perderlo, ¿no? Uh-huh. Igual es gente que en algún momento determinado lo ha pasado mal en su vida, uh-huh, se ha visto en una situación muy límite, con mucha escasez, con mucha penuria, y en el momento en que empieza a tener una estabilidad y a ahorrar un poco, puedes tener miedo a perderlo por lo que sea, o a que el equilibrio de tu vida, que ahora te genera ingresos, lo pierdas y puedas perder el dinero. Yo creo que va más por ahí. No creo que la gente tenga miedo a tener dinero. Yo creo que más bien es el miedo a que lo que tenga ahora lo pueda perder. Uh-huh. Luego, además, y te lo pregunto sobre todo por el tema del desconocimiento que tengo sobre esto. Yo no sé si pueden estar relacionados los miedos y las fobias con la ansiedad o con otros trastornos. Bueno, es que hay que contextualizar un poco esto. Hay en los libros más importantes de diagnóstico psicológico, como es la CIE 11 o el DSM-5, que son los manuales para valorar y diagnosticar los trastornos mentales, hay un gran bloque que son los trastornos de la ansiedad. Y dentro de los trastornos de la ansiedad tenemos la fobia simple, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo, la fobia social, todo eso está ahí dentro. Entonces, claro que los miedos o las fobias tienen un componente ansioso, porque de hecho son trastornos, claro, de la ansiedad, están dentro del bloque. Es como si tú vas a un mercado, uh-huh, y dices, en el mercado está la frutería, la carnicería, la pescadería. Si tú quieres comprar tomates, vas a la frutería, ¿vale? Uh-huh. Pues si tú quieres encontrar cómo se diagnostica una fobia, vas a los trastornos de ansiedad. Uh-huh. Si yo quiero ver cómo se diagnostica el tema de la tristeza, me tengo que ir a los trastornos depresivos, ¿vale? Pues en este caso estamos en el puesto de los trastornos de la ansiedad, que tienen la fobia simple y también el trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo. Uh-huh. Y precisamente de eso, Patri, en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, ¿qué relación tiene con las fobias? Bueno, no tiene que tener ninguno. O sea, son dos trastornos distintos dentro de los trastornos de ansiedad. Una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo puede tener una fobia, pero no tiene por qué. El trastorno obsesivo-compulsivo está compuesto por una serie de miedos y de rituales que uno utiliza para compensar esos miedos, aliviando de esa forma su mente, pero no tiene por qué estar relacionado con la fobia. Una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo puede pensar que tener un orden determinado en su casa, o una limpieza, o vestirse con un tipo de colores hará que
que genere un pensamiento mágico que le provoque buena suerte o mala suerte si deja de hacerlo. Entonces está totalmente dependiente de ese orden, de esa limpieza, de esos colores o de esas compulsiones que tenemos, que consisten en tocar 3 veces madera para atraer la suerte y evitar que le puedan pasar cosas malas en la vida. Perfecto. Ya prácticamente para terminar, que es la 1:55, 12:55 en directo, estamos en la cadena COPE poniendo las calles, ya para finalizar, y a modo de resumen, Patricia, y sobre todo para que nos quede claro a todos los ponedores, ¿cuál sería entonces la mejor forma de afrontar todos estos miedos y estas fobias de las que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista? Bueno, pues sin duda, en líneas generales, el miedo que tú no afrontas en tu vida es un miedo que en general no desaparece. Entonces, lo que hay que hacer es afrontarlos, pero tú no puedes tirar a la piscina. Por ejemplo, literalmente tú no puedes tirar a la piscina a alguien que tiene miedo al agua. Tendremos que hacer una aproximación sucesiva y buscar la ayuda de un profesional. Entonces, no se trata de obligar a alguien a enfrentarse a su miedo, sino que tenemos que darle herramientas para que la persona sepa manejar la situación y no tenga ese nivel de sufrimiento que le genera el miedo, porque el miedo nos lleva a bloquear totalmente y genera una sintomatología física y cognitiva que muchas veces es insoportable para la persona que la vive. Entonces no podemos obligar a la persona que se enfrente de golpe a esa situación, sino que tenemos que darle una serie de herramientas y lo mejor yo creo que es consultar con un psicólogo, por supuesto. Desde luego que sí. Pues mira, una buena psicóloga serías tú, Patri psicóloga, la divulgadora con más de 640.000 seguidores en redes sociales y la verdad que es toda una experta en temas de psicología. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer conocerte y tenerte aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Buenas noches. A ti, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, a mí y a toda la gente que nos ayuda a acostar y a levantar España. Joan Vilanova, José Antonio Serrano, María Luisa Sánchez, Nani Pérez, Juan José Corcovado, Unai Morato Sánchez, Odalis Páez o Aesthetics Zipper. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Estamos hablando de los miedos, de las fobias. Te vamos a leer, te vamos a integrar en este programa de radio. So many things that's held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing stand in your way. I want y'all to listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. We're on the look. Las que nos hacemos en torno al miedo, en torno a las fobias. Yo no sé cuál es tu fobia, no sé con qué lo pasas mal, me gustaría conocerlo. ¿Cuál es tu estado mayor de miedo? ¿Aguantas el miedo? ¿Hay algo que te dé muchísimo yuyu? ¿Comprendes a alguien que le dé miedo algo que a ti, por ejemplo, no te lo da? Vamos a charlar de eso hasta las 6 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo y hasta entonces pues tenemos un montón de vías de comunicación con la audiencia. Primero, el teléfono del estudio, gratuito, 950 6006. El WhatsApp del programa es el 662 942 605 y por supuesto nuestro facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo que antes de las 2 de la mañana y son y 59, pues entre toda la gente que nos siga en los últimos minutos, pues vamos a extraer al azar a 2 personas
personas que lo hayan hecho para regalarles 2 camisetas deportivas que tengo yo aquí en mi poder, que son mías personales y que se las voy a regalar a 2 personas de la audiencia, 2 ponedores. Nos vamos acercando a las 2 de la mañana, serán entonces la 1 en Canarias. A Aesthetics Zipper, también José Ignacio Villalba, Abel del Busto, José Manuel Martín Pérez y Alicia del Valle Molina. Gracias por seguirnos, bienvenidos.